Eisha pamba, Eisha peina, coina, na ame ayu, imagina, abuelo, me depende programa mi, de programa entero de TV, o sea, era vaca, aljatoralo, hermano, fuera, ven aquí, Pastor Emilio Vázquez, edición número 502 de Aljatorá, Amuasao, Mapeme, PDI, rompe espalda. Juan capítulo 18, verso 21, 500, ánima ya chivalo mitad, máquina, 500, ánima, 502, edición número 502, lo mitad ya os dice, edición número 600, quina, llegue entero de llave, llegue Pastor Sergio, ya upi, ya jaoñan de estudios fuera, quina, o yupiro, o estudio YouTube, visita, quina, lo mitad, ya suscribí, quina, oío genoña, oío por andúa, oío moguañan de preguntas, en plena, oye, una oración, consejo, niña importante que te envía poina. Oye, de felicitar, hermano querido, no es, ese año te pego programa Japón, a ver, Pastor Sergio, ahí en el puto barestepe, oye, Japón, de la Techaranga, muy ve videos mi, o habilitan de la canal YouTube, veja, ñeme Facebook, veja, ya su Telegram, veja, ñeme WhatsApp, veja, na, en plena, hoy. Veja, opina y zambilla, de envía, pojo, para el lo mitad. Abu llegue tapi sakuera yang puita sombra te peñan en 10 na hombo asa ina peako programa mía veí opal piete grupo hoy haru pibe tapi sakuera una pesaña en envía poina ka hija tora sistema radio WhatsApp pibe saludo cordial entero vete a veja pesaña en duaina muy teta ambuel paraguayo fuera del país, hermano, fuerza que los hermanos peo hoy imagina yesami a mi ñeponando y cuera hueñan de anga y teve ya a mañana curi justo a revisar llego anga a contestar para el tema todo resuelto y urañan de documentos y urañan de evidencia oye urañan de más profundización hoy cuál se ve del mismo tema ya se ve bueno oye contactado ahorita pisaje está ogendura moramoa con ambas eja una gana cuiso de fuera es importante pueda ver pesa veía ahorita pisa ya de puto semino ruca semilla hina pe apoyo mi peño ofrenda mi ahí te gracias te me vea línea personal más 595-985-162-975 pareja tú me llevale a ver me puedo mi igual la vende girito mi pero seamos línea tigo ya responde y vayamos a Sada BM en privado en el grupo Haru a pesar de que tengo un barete bellajata ahí tengo la ñaño abandonada en la oración y en el apoyo hermano yajana entero vayamos tiripado y un Diego Carlos de la vida y me hoy un día papi hago tembia poja coca pura ahí nago baixatico conocimiento acerca del reino. Pesaina Rique Cuera, Juan capítulo y mema 18, ya hasta verso 22, donde otro mi de mañana lo mitad. Te imagina, y es a mí 22 al 24, vamos a analizar. Pero ahí por ahí no está, pero camina, vende comentarios, vende ideas, vende opiniones. Respecto al programa, respecto a la versículo mía de peaco ya tratada y nave mar o güey la pregunta ñandela o paisa guarei pero pembo guave y la vende pregunta me amo pe tu ya vengo me que tu pete donde a peaco programa por ejemplo con anga que da verso 20 22 belliqueta 22 ya hasta el 24 y no está pues ya ponían de algunos comentarios y ambas pero que tú le imaginas pero vete donde haga ve topar preguntas comentarios peña ni mala no está ya pila vende comentarios pero diciendo yo la penderera después problema ya me gusta más por buscar algo comentar pero refuta seno ya vende por problema ya le eta más para refutar anda depende gustar y no lo mismo de ahí pero cabi la vende pero las ayuda pero refutación pero cata una peruca mí la vende versículo bíblico y gusto vejan más y sentido vejan más la de refutación pues vean otro programa escritural ya continúa estamos ya hasta unión 10 fuera ya yo refutado sin versículo bíblico ya opinado sin versículo
Hay bien algunas opiniones guri, sin versículo bíblico. Allá leí una curija no importante que pues ahí allá la ñamo eso de la mo va versículo allá por anduyita pisabe guri va versículo va llevar saco ángel y ama porque y gusto que ya leí por ahí te y entero va pero no ya de coño versículo bíblico pues no ya de coño sostenimiento va a bella sostenerla ya es algunas cosas. Entonces, ya nota siempre pesa para el sistema, ya seguían para apoyar, o algo, y ya pone un 10 para programa para mí. Bueno, a mañana a ver eh, si hay parecido en este suceso con lo acontecido con Pablo, hey. Leyendo 18, 22, 24. Bueno, 18, 22, 24, suceso. El apóstol Pablo ni pigo yo voy a ver una cosa. Mañamí Reina Valera, yo. Cuando el Mesías hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, así responde al sumo sacerdote. El Mesías le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Bueno, 23 ve un huepotín el Mesías esa mí, a ver. Sí, o interrogando y que el Mesías. Mm. El Mesías y jamás supe jamás y por andu se ve por andu na mi o hendu a cueve mo imba e pa la ñe a cue. A cuando por ahí te imba e pa la a cue. Japea o hendu na monguare pete o ia y jipupe. Ha e ajina pe burubisha pa igual su cueran o iba. Un huepotí supe jovaipi. Mai mina esa. Un huepotí su jovaipi. Español, ves, digo, cuando el Mesías dijo esto, uno de los alguaciles que estaba allí, una bofetada, digo, o va peteo yo, huepotizo de Jovay, vi, y supe, pese y conde en Bojovay, ñande pa igual suerte, ve, upe mano, Yashua, y supe, pues méramo añete, añe eva ahí, me ena cheve, moopa, erena cheve, moopa ayabu, ha añe eponáramo, va erepico de se roba pete. Bueno, apemao u anás o ñapitimba o ñapitimba hikwei upemarupe anás o ñapitimba maramo hikwei kuri yashuave ora jauka Caifás rendape upeaningo jaeku pa'i guasuete avei. Bueno, kaya explicamos kuri ave lo está por andua que dos sumos sacerdotes en realidad tiene que ser uno que es el titular es Caifás. Anaguri oña que sumo sacerdote a do time romano de la inmovilización y pila y este no yo pues anguachando ya popai la ya la mi romano fuera pema uno Jesús pejo muy y yerno ve ya co Caifás. Bueno, oyowa apóstol Pablo guañete o testifica sabe mas ya pues ahí hoy coese eh, Pablo ahí el sumo sacerdote te pero y Ananías Dios era para hago hecho 23:2:5 hecho 23:2:5 un huevo tibio ahí y Pablo ya llame creo 23:2 al 23 o 24 23:2:5 así está en amén. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca las pintas. Yo paité un epoti Pablo ahí. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti pared blanqueada. Y que sí, no es cuasi,
de adule de go recibita ahí la golpe y de pared blanqueado va esta la pared blanqueado y mm, se le pared blanqueado oye eina la me te un güey muy ingeja veja oñe pinta por fuera aparenta blanco puro limpio pero por dentro está podrido de ahí yurube vivo y con apóstol Pablo ahí la nada más y nada menos que sumo sacerdote baby. Mm. Y pues y ver Mesías go va esta siempre potije y la potija se pico va allá voy va epi me allá voy na esa clase de evidencia como para la allá voy me vaya a acertar las entonces un va erico siempre potije y el Mesías pea tu directo y te pea tu sumo sacerdote Pablo ya dirigía al sumo sacerdote porque él ordenó que se le lastimara a un potija mucho responde a ver su vende ego voy a ni que ti ego la autoridad y no di varos. Mm. Eh, de ninguna me guapu pepe ella pues un juicio justo conforme a la ley en sube. Pero con verso 3 para Pablo. Para Pablo se ibe sumo sacerdote. Para ella un caramba o sea. Yeshua y humilde ve, o sea, nada que humilde, o sea, y callado ven. Pues más callado, en cuanto a Pablo y po obvio, tata mi horror. Mm. Ah, cierto. Ahora que me doy cuenta, apóstol Pablo Goñete no doy guay peaco tipo la sumo sacerdote. Ahora que me acuerdo ya de esta de este pasaje. Eh, Pango y su tengo ahí guapu pepe ella puja más lo correcto conforme a la ley. Ella puede poner más juicio justo. Ja, de digo en vez de que cumplir la ley en Mondoro eso. Mm. En vez de que cumplir la ley de oírle quebrantando y le violar la ley, así no para acá. Pues vengo mi oía, pues ya puse acá y nada, va a ir versículo 4 entre 5 vemos ahí nada hecho pues. Venga peleta pues veja ahí está sube, de pico pecha responde, va ahí basula de sumo sacerdote ve. A Pablo y ya, aña te digo, hermano, ese bárbaro, se con una pilla y la sumo sacerdote, no hay cual y la ve la sumo sacerdote. Ok, bueno, hoy escrito ahí la ñande príncipe la ñande tendo tabe ñande na ya trataba ahí ni ani ba ebe pues ya y pamo yo le ya lo raro pongo a él ya hablando y cual el pesando un pepe tem tem indicios y alguna esa para allá la apóstol Pablo no le identificó al sumo sacerdote no le identificó o sea que sí que oñe cambia allí oñe cambia apóstol Pablo no y cual jamás al sumo sacerdote de ese tiempo pues ya eh, se ve que ya, oye, cambia allí unos cuantos horas. Estamos en tiempo del Mesías, cuando le golpean al Mesías a Caifás, a sumo sacerdote. A un huepotío, un guarejico y Pablo, ya anda a ver, ya otro llega, Ananías, a Pablo no igual yo, no igual su pese, papá. No había, no tenía el conocimiento de quién va, él lo dentro del seno del judaísmo, del fariseísmo, va, él lo oye, ya apartamos, güey, voy a pe grupo, y allá andaba totalmente, ya ando y cobeima bajo las órdenes de ellos, güey, maguarecha. Inclusive allá no diferencia, hay mamá, güey, mamá, la sacerdote, más la sumo sacerdote, él no sabía. Raro, o sea, raro, pero está escrito, ocurrió y es así. Va, eres wea porque probablemente, eh, probablemente pea, oñe cambiaba y la sumo sacerdote. Y como que Pablo andaba de viaje en viaje, misionando de aquí para allá, me interesa, ahí me sube la más la un mandapado, güey, más la oña acomodada bajo el poder de Roma, ni va o un guaná bebe o ye pape tiempo pe un guaná ella otro yigma la sumo sacerdote no cuaya do pille mai de ta hina
Digo, vamos, o sea, ese onda y cuál aviación de la sumos hacer. Qué barro allá. O ya, o profetizamos yo, ya, y más yo ahí va, boicota ese ahí. Tremendo allá. No sea la gente vea como que a ver comentarios ahí que es suceso es parecido a lo acontecido con Pablo Ingo mm. Antes cuando cabo y la va epe para lo yo y que había sido el Mesías hoy po o ni un potín a su vez a Pablo y pesan de ahí pero Pablo o rapeala doy cual la sumo sacerdote jaupala se monda mi y ahí ya tenemos una evidencia de que se cambiaba, oye cambia la sumo sacerdote. No, pero no come ni se mi romano ayude. No, pero no, na pella, pongo la orero, qué varos. Pesa tamande, pero mande con lo igual. Voy a ver, Pablo no igual, ella la más para la sumo sacerdote. No, era algo establecido. Bueno, eh, sí, ya este fue ya mucho tiempo, ya después del Mesías. Pablo, Pene Manduana que el Pablo se habrá convertido en el año 36-37. Sí, y después de su conversión andando predicando por ahí. mm, sí, este ya habrá sido ya más, mucho más. Muy te peaco, ya recojamos a Betín idea de lo sucedido aquí con Pablo. Digo, ya me mandó, ya pues un estudio primera vez, oye, es cristiano se le dijo a los seguidores del Mesías, 11:26. Mm, Aupea ya después de convertiría Pablo más o menos, ese ya fue ya en el año 47, 48 por ahí. Sí. Imagínate, ¿no? Ya pues, ella pegó, pega con suceso ya un poquito más después. O sea que ya por el año, después del concilio de Jerusalén, que fue en el año 50. Y después ya que ya me cambiamos de iglesia, voy sacerdote, amo, vaya. Fue importante ya era Jaime en cuenta a veces la tiempo, la otocama viñan de ella investigar, el tiempo y te, vamos año más o menos ella. De ella pimo, yo les saco este pero por lo menos jipi villa, ya entendés, más o menos para la cuando va a ser Pablo y cuál misa la. Más para la somos sacerdote, entenderemos ahí en Potavimba. Cosa rara pero cierto. Bueno, eh, sí, el Mesíango a los criminales se le tenía que atar. Bueno, el Mesías no cumplía los requisitos de un criminal para los judíos. O sea, si no le ataban, él no iba a hacer nada. Isaías, como un cordero fue llevado al matadero, o sea, no reaccionamos a ello, pero algo ya justificada, y peligroso y te digo, upigo la oña putimba. Eh, yo digo, y na, pero la olla puta, ese llegué, güey. Le trató peor que un. Sí, algo nada, no tenía por qué allá, nada, hay criminal y cuanuca. O sea, no transgredió, ni siquiera transgredió los mandamientos, o sea, al revés, pues. Lo que estaban transgrediendo los mandamientos de el apóstol Pablo, vengo ve y juzgas a más bella popal al revés, y ellos, eso lo mismo está aconteciendo en tiempo del Mesías. La bella esa mañana, y después del año 50 que al apóstol Pablo por un juicio y la misma cosa, siempre acuerda corrupción. No cambió, no iba ni no cambiamos ahí mientras que anduvo el Mesías. Lo que van a cambiar son aquellos judíos que se van a arrepentir conociendo al Mesías. Es así. Oye, otra cosa, esa está la escuela, esa está angape Nicodemo, José de Arimatea, que eran personalidades ya exposición a tapizar pues bareteina dentro del pueblo de los judíos, era tendotá, eran integrantes inclusive del Consejo Supremo
donde se dictamina oye, regía la pueblo de Israel. Ese tío, Sanedrín. Mm, pero el reto, siempre o defender las posiciones, o defender y vile y cargo mí, hay falsa doctrina y posición ante Roma. De eso que ya hablamos todo ya. Paguri algunos oye no hija, roñe mongueta algunos dije y que varón va a tego allá la ser humano. La pago había un esa la oye considera y la o ya o perder tema y entonces la dirección del reino allá la pisite ve la oye de viaje la del verdadero mensaje la Mesías hubo predicar la verdad upear y viña contraria paz y sí ahí nave un guare esa oye presenta el reino la apertura del reino cómo por quién fue presentado y de qué manera. ¿Quién presentó la apertura del reino? Arrepentidos y convertidos. Raza de víbora. Así. Mayo vaina. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepentidos y convertidos. Eres wea porque estaba en tinieblas. O sea, este pueblo estaba totalmente descarriado ya lo. Ovejas descarriadas como sin pastor. Jaupea belli ya ese. Ya pastorea acá al Mesías por medio del Espíritu Santo, obedeciendo, respetando y estudiando la bendita palabra, la bendita Torah, la bendita Torah o la instrucción del Todopoderoso. Y todas sus palabras, todos sus consejos, sus ordenanzas que están vigentes en el Guarani. A bebé sí estamos pastoreados por el. Pero los que están en otra cosa, pues ya. Están en otra. Tremendo. Bueno. Para explicar más PM, guri, para pehenduma ana, para como ves allá por ahí, nace mandó a ver, va edición, va. Pero, pongo ahí dos sacerdotes ponguare, pese a la situación. Por eso dice ahí que le trasladó atado como lo envió junto a Caifás, Anás lo envió junto a. Entonces, a los que están preguntando, a ver, una pejenduira, probablemente Peaco Anás, quién era y Caifás, ya popamos por estudio, güey. Este Anás era, ya el primero estaba como sumo sacerdote. Doutaimi romano, tenía emperador, vela y situja, o peacho, o moicho es la y yerno que es Caifás, ve. Pero él seguía siendo tomado, igual deja ese sumo sacerdote ahí. O sea, estamos todos mal acá. Vaya, pues no están aceptados y que ya pues oye. Bueno, en una de las ediciones, no me acuerdo en cuál, nació mandó Aiche, papá. Maitea edición, papá, la. Upea Gurilla, pues creo que era 500 güey. 499 mañana. Chamía, a ver, archivo. Esa voy a veces lo mitad ya pone. Sí, porque no han escuchado. Ahí Caifás y Anás. Juan capítulo 18, verso 12 al 14. Edición número 499. Sí, señor. Edición número 499. Revisa. Caguape audio han conseguido se avisa. Sí, porque algunos están en algunos grupos, no borráis la. No borráis, si va a haber un mensaje, un agente y edición, bueno, para español, pero bueno, hay que, si no borraron todo, una pena eliminar la vender archivo, vive cada, una pena topa y no se avisa, tanto español o guaraní. Vea, por ejemplo, cuando Anay, Caifare, Guaricua se llenó la historia, porque hay dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, Juan. Sí, edición 499, Juan 18, 12, 14, pero topatan de topayo ya avisa, ya pago audio ya recuperando.
Sí, pues resulta ser que a veces ambos asajamuan de la peaco sistema uy, otro sistema a veces no doy cuello ese audio. Dando más en el que todavía más está en la audio común y ya pues MP3. Pero de alguna forma ya se tratan esa ya pues asan de ver. Anda de guarina, veango edición número 499. Y ahí te va a estudiar mi web. Pues no ya repetí baite y nada. Otro no, pero ya es más gripea español, pero vayamos a SATA me la propia edición. Eh, 25. A ver, 25, 18, 25. Vamos a analizar. 25, 27. Ah, Pedro. Tengo negación de Pedro, Vioina. Mm, eh, una cosa es negar y para salvaguardar la vida. Y otra cosa quizás sea negar eh, odiando. Mm, ¿O cómo sería ahí? Bueno, 18, 25, 27, vea. 3, 18, 25. 1, 2, 3 versículos. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Sí, de dónde hay. Son más, se va a saber, me decía mi andindeta. No, 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 parece. No, déjate joder, ese big baby. Nega y teras. Estaba en pie calentándose. Sí. Bueno, hay que llevar en cuenta acá la palabra veo por andúa, probablemente entonces fue en invierno, porque aparece la palabra que Pedro estaba calentándose. eh, Eso quiere decir que era invierno porque estaba ante una fogata. Bueno, hay que llevar en cuenta que es importante, güey, ya analizar las estaciones humillas, ya yo ubicas en el tiempo. Mm, bueno, pero deje caramos el tiempo del acontecimiento dentro del calendario ñandebo la clima, otro llegó ahí a volado, pero este sucedió en primavera. Aviv, mm, primavera, sí. En la estación de primavera fue el 14 de Aviv, pues se celebra la Pascua bíblicamente, conforme al calendario romano. Aviv es primavera. Mm, bueno, y es a mí. eh, Otro comentario, a ver. Ah, Pedro. A ver, coge y es negar, o sea, una cosa sí, cierto, una cosa es negar con malicia, cierto, hay una dedica tú es negar algo es salvaguardar jamás de vida y gente y paite, bueno, realmente, capaz que Pedro, vamos a engoir las iría y allá, a eco. Entonces, a ver, lo estado poniendo una cosa es la de salvar hasta un de vida, y capture negar algo. Y sí, primero está la vida, mi amigo. O sea, vean poco que ve que están en defensa propia y catuya ya salva todo ñan de vida ñan de ñan defender. En este caso sin deñe defender la de vida ahí no en juego o la vida de otra persona ahí no en juego ya salvaguardado pea ya. Mm.
Pedro aquí, para salvaguardar su vida, claro, no hubo odio. Otra cosa es negar, no uno nega, en onda hay que, o en la nega, o jeiteo, y Pedro negó porque realmente, y que, y quizás estaba en juego su vida, a lo mejor eh, o no, o ser un Pepe o confesar, a lo mejor estaba en juego su vida ya. Que yo veo ya. Llama la ya él bueno, no tenemos la mente de Pedro ni dejó escrito él porque hizo todo lo que hizo él. Ah, lo único que sabemos que fue restaurado otra vez porque Pedro confesaba a juzgar al Mesías. O sea, ahí él le estaba amando al Mesías. Pero es ipe no se na conocer su peja en de ir y segunda hay juicio. O seco a odiar su. Por un lado, entendés y no hago comentario hay una diferencia, sí. Negar por salvaguardar la vida al Mesías. Entonces, mm, pero donde eres hay juicio en el corazón. Eres hay juicio, de odiar, de despreciar. Sí. Esas son cosas dos cosas distintas. Pedro se arrepintió, obviamente. El Mesías restauró. Pero sí, hay personas que han odiado al Mesías y han dejado de seguir al Mesías y creer al Mesías. Y negado al Mesías, inclusive en estos tiempos, sin conocer al Mesías personalmente. Bueno, acá no Pedro le conoció personalmente, pero ahí está pisado y cuama con la verdad, y está negando al Mesías. Eso es terrible. Cuando pasa yo iba a ver ahí, no se ve, te iba a ver el Mesías de Guamia, no sé cómo que realmente le agarró una rabia por el Mesías, o renegar y y raro. ¿Por qué terminaron negando al Mesías? Es un misterio. Oye, esa área paiteumia. Después de que yo aceptar o confesarse como Salvador, como el enviado, hoy día te sorprende escucharle a ellos, no que oye equivocara, es que el Mesías no es lo que a ellos se le mal enseñaron, que le engañaron. Ahora con Ángela en Botavías y con Ángela en Botavías y porque se ve por lo menos ve aceptar un guardián me decía ve y me ve en lo cierto pero anga eres verlas no existiría bueno que andas ahí jalo el Mesías ya y hay evidencia de que él existió, hay evidencia. Es innegable. Ahora el problema es o existía abuela el Mesías, históricamente él existió. Aún los historiadores, los arqueólogos, los heredia, ellos saben que existe, esa está la evidencia. Oí la evidencia, eh, ya es algo que él existió. Ahora para que vos salga y diga que nunca existió, ya es una locura. Ahora, en seno eres otros hijas, bueno, existió, pero no era él no fue el Mesías, fue otra cosa. Pero también es negar, pues, el mismo lento gigantense, o existimos o añetena, y por el problema, existió el Mesías, o existía pero se amigo onda él había sido la Mesías en el botal para o en ahí. Y están, es lo que al fin y al cabo no existió. O sea que probablemente para ellos es un mito. Mito es lo que mito es lo que se le atribuyó al Mesías después ya. El Mesías existió y eso es innegable. ¿Qué es lo que él vaya a las mitos y se ve? Es agregar su leyenda la y vida. Él existió, él era el Salvador, el enviado del Padre. Pero ¿cuál es el mito que se le agregó a él? Oye, Moisés ve que él, el Todopoderoso, allá, oye, mistizaje, humía sí la mito. Porque después, todo lo que se dice de él y no hay una comprobación escritural que demuestre que lo que uno está diciendo por el Mesías, eso es mitología. Es como agregarle una leyenda más al Mesías. Es decir, algo que él no es, atribuyéndole más poder, atribuyéndole la deidad del Todopoderoso. Eso es misticismo. Porque él no era el Todopoderoso. Eso está claro y es demostrable. Y todo el mundo, hasta los historiadores saben eso. Religión vende con el problema, Gina.
Ahora, es que existió el Mesías, existió. Acá lo que están queriendo saber si cuál es mi postura de vista del Mesías. ¿Va a venir o no va a venir más? O para vos el Mesías es un judío que va a ser sumo sacerdote. No, para mí el Mesías ya vino y va a volver otra vez. El Mesías para mí no es este, como acá dice, que va a ser un sumo sacerdote judío, que va a ser ungido cuando esté el tercer templo. Y bueno, esos son también, hay que atender esa, ya con la base escritural, mía ya es guay, ya tendré ponerla ya. Para mí, sí, tienes razón, para mí el Mesías que ya vino y murió por nuestros pecados era judío. Eso yo no niego. Y tampoco niego que existió el Mesías, que vino. Y ni siquiera niego que va a volver otra vez. Va a haber una segunda venida ya. Eso para la término común ya pendeja. Si quieren saber acerca de mi punto de vista del Mesías. Vino, nació, vivió como hombre, fue el hijo del Todopoderoso. No fue el Todopoderoso porque no. Las escrituras que no están adulteradas no hablan de eso. Murió por nuestros pecados, cumplió la profecía de Isaías 53. Según para la Mesías. Al tercer día resucita, hoy presenta a sus discípulos. 40 días después de su aparición, él asciende a la diestra del Padre como sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Y de ahí volverá. Cuando llegue el momento, el padre de Iobesí, Joatú, una la esposa preparada, Uta. Y ahí va a haber el sonar de trompeta. Y ahí todos los que murieron en el Mesías van a ser levantados, resucitados para el encuentro con él, para el reinado. Halannomanoia será transformado. 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante y 1 de Corintios 15:51 en adelante. Se habla de fe acerca del Mesías. Es lo que están preguntando. O sea, que yo soy contrario al Mesías que existió. Yo soy contrario al Mesías a quien lo mitad o ya pues y mitología, ¿no? O agregar sus cosas en ella así. Eso yo no creo. Yo creo en el Mesías bíblico. En el Mesías que realmente en el Mesías que realmente era y hizo lo que tenía que hacer y que no era el Todopoderoso. Así como está limpiamente hablando escrituralmente, sin mala interpretación, sin reinterpretación. Va a ser la reinterpretación y agregar sus cosas y a interpretar la vida del Mesías, añadir sus cosas a ella. Bueno, y esto mi pero más o menos pechain. Hoy más a ver llamo más ella, pues venía en envía poco este día Aragua, hoy veo ñe por anduina. Bueno, yo me más porque ya ñan de Arabo. Sí, 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 ya acá respondemos. Sí, tuvo la oportunidad de ser reconfirmado. El padre acepta un arrepentimiento sincero. Sí. Ah, si vos negaste al Mesías, si vos tenés perdón. Sí, sí, después un vacilo de negar o eso, o eres con odio o ni cuál se ve sin bebé. Ahora si tenés, si vos sentís a la pinta un vacete y un mayo, pues ya puedo existir. Yo creo que él existió, que él y sigue existiendo, que va a venir. Y yo le negué porque haya cobardada, tal cosa, Yihu. No sé si estaba en peligro tu vida o qué, ya. Capaz que sí o no sé. Pero si por ahí vos querés saber si de clase en perdonata para la en el Mesías, si voy a recibir perdón o el Padre va a aceptar un arrepentimiento sincero por haberle negado al Mesías. Sí. No hay de por pecado en este caso donde
ne condenara, o sea, de por pecado ne comete a cueva de negar la existencia del Mesías, por ejemplo, eso no es imperdonable, es perdonable, vea perdonable, porque de ella arrepentí, sí, Pedro también se arrepintió, claro. Para mañana ya topa todavía muy te, 21, 15, 17. Ve. Mm. Bueno, no, pegó el Mesías y hoy Curi Pedro veo negata, güey, pues ya tu llama ahí, Juan 13, 36, 38. Y él fue perdonado. O sea, no puede ser que Pedro donde oye perdonado, donde el Mesías ande oñe perdonamos ahí está. Para pensar, no hay asesión de personas. Uno cometiste blasfemia, haga. Blasfemia es otra cosa. Blasfemia es ya negar el poder del Padre, que es el Espíritu Santo, atribuirle al Espíritu Santo al poder del Padre cosas demoníacas. Evaíjese, es maldecir, con odio. Bueno, y prácticamente es negar ya el poder del Padre. Ese es otro tema. Donde el problema es que vos negaste al Mesías. Pero ahora te das cuenta que no es así, que de ella popea porque a lo mejor no hay en juego algo allá. Pero delante pregunta, ¿recibí de copa perdón? Sí. Si Pedro tuvo perdón, vos también tenés perdón. Y reconcilia allí a través de una oración que lloré perdón al Padre. Que negas a ver la ita grave, que lloré al Mesías perdón. Entonces, pues reconciliación es recibir la shalom, la paz, la bendición. Amén. Bueno, oye tema. Pecha llamo a ella por venir en vía poco te araguay yo topa chiquita con muy hemos pegado por más y la gina beca, atoralo hermano, que era shalom, bendiciones hasta mañana.